Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Ustedes saben, ya el Señor viene pronto, no falta nada. Y para eso tenemos un patrón, tenemos un maestro que nos orienta a aprender de sus enseñanzas, preparando el camino para recibir a nuestro Señor. Sabemos que estas palabras, estas prédicas, estas enseñanzas van a ser de mucho beneficio para aquellos que hemos estado sumidos en la oscuridad y no hemos buscado de la luz. Llegado el momento, el Señor se glorificará y mostrará a aquellos que todavía no creen cuál es el camino para poder vivir una vida con Dios, preparándonos para recibir al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastes 12:3. ¿Quién forma nuestra opinión? Hermanos, hoy en la mañana entré en una librería muy grande. ¡Qué profusión de libros! Había miles sobre todos los temas: arte, literatura, filosofía, religión, historia, ciencia. Había para todas las edades y gustos. ¿Cuántas horas fueron consagradas para escribirlo? Si las sumamos, posiblemente tendríamos varias decenas de siglos. ¿Cuánto tiempo y medios son empleados para instruirnos, informarnos y distraernos? Periódicos, radio, televisión, internet. Pero sin embargo, somos más felices y tenemos más paz. Es como si esta abundancia de informaciones que absorbemos cada día nos ocultase lo esencial. Además, lo queremos o no, todo esto influencia nuestra mente y corre el riesgo de disminuir nuestra compasión e insensibilizar nuestra conciencia. Al margen de esta profusión de informaciones e imágenes accesibles gracias a tecnológicas cada vez más nuevas, hay un libro que nos transmite el mensaje de Dios. Sí, con amor, Dios nos habla todavía en el siglo XXI a través de la Biblia, la vida y permanente palabra de Dios. Tomémosla el tiempo de leerla atentamente. Unas 100 horas bastaría para leerla toda. ¿Cuántas horas dedicamos a actividades fútiles? Y tristemente descuidamos reservar un tiempo para conocer el libro de los libros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Hoy continuamos preparando el camino para recibir a nuestro Rey de Gloria, purificándonos, santificándonos a través de la palabra, de los conocimientos, de la sabiduría eterna que el Señor nos ha dado. Vamos hoy con número 12, el pueblo de Dios con Emmanuel, la vida con Dios. Pasajes bíblicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El objetivo de Dios en la historia es crear una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Dios mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22, 3:10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Hoy, hermanos, los invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad. Y luego, hermanos,
apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. Previamente vimos al pueblo de Israel reocupar la tierra mientras estaban bajo el dominio de potencias extranjeras. En las escrituras mencionadas al principio veremos las formas en las que Dios continúa el proceso de formación de una comunidad que incluyen a todos a través de un nuevo suceso dramático en la historia de la salvación: la venida de Emmanuel, Dios con nosotros. La acción de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. En los evangelios, Dios está con nosotros como un hombre en medio de otros seres humanos que se relacionan entre sí. Dios ahora actúa de una forma singularmente directa y personal a través de la encarnación. Vida, misterio, muerte y resurrección de Jesús. Este capítulo, que es eje en la historia, tiene toda la franqueza e intimidad de la presencia de Dios en el jardín del Edén, pero bajo una forma física, humana. Jesús fue un niño, un adolescente, luego un artesano de su comunidad. También fue un rabino respetado en medio del pueblo. Aunque nació como forastero, Juan 1:46, y ministró sin ninguna autoridad reconocida por instituciones humanas, se hizo obviamente visible que había más en Jesús de lo que se podía explicar en simples términos humanos. El reino y el poder de Dios en él y con él comenzó a atraer a otros bajo la influencia de este reino que estaba directa e inmediatamente disponible para ellos a través de él. Lucas 16:16. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. En la plaza pública, Jesús proclama las buenas nuevas del reino de los cielos y enseña cómo entrar en esa vida y ese poder. Ministra a todos y a su vez entrena a individuos elegidos entre una enorme cantidad de personas que respondieron a su persona y obra. Estas personas, llenas del Espíritu y facultadas por su poder, luego llegan a ser la encarnación continua de Jesús en la iglesia y van por todo el mundo, además cumpliendo con la promesa que Dios le hizo a Abraham. La consecuencia completa de la presencia y enseñanza de Jesús es la posibilidad para la humanidad de conocer personalmente a Dios y tener una relación con Él como jamás se había conocido antes. Así como Jesús dice al Padre en su gran oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17:6. Y la unidad de una persona con la otra a través de Jesús y del Padre tiene a tales características que Jesús sigue diciendo: que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. Sin embargo, no debemos olvidar jamás que Jesús únicamente pudo venir en el momento en que lo hizo y no antes, porque la humanidad tenía que estar preparada para este suceso, el mayor de todos en la historia sagrada. Dios logró esa preparación por medio de la forma en que estuvo con su pueblo a través de todos los siglos previos y por todo lo que ellos habían atravesado. Pero ahora el tiempo se había cumplido. Es el cumplimiento del tiempo
Y vino aquel que puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Marcos 1:15, Gálatas 4:4, Juan 14:9. Por lo tanto, Jesús deposita en forma pública a disposición de todos la más hermosa ni jamás dada enseñanza sobre Dios y su mundo. Y al mismo tiempo, Él encarna y es modelo de su enseñanza con su propia vida, con su muerte y resurrección pública. El nombre y el rostro de Jesús se inscriben en el drama de la historia del mundo y para siempre jamás se transforma en la más grandiosa figura histórica de toda la humanidad. Al nutrir y cultivar un pequeño grupo de individuos elegidos cuidadosamente, inicia una sociedad de personas habitadas por Dios, que llevan la salvación a los confines de la tierra. En la actualidad, esta tarea aún está en progresión y la espera de que cada generación la asuma y la lleve adelante. Durante el período cubierto por los evangelios, el método básico de Dios con nosotros es Jesús mismo. Él llama a personas para que sean sus discípulos. Ser un discípulo significa ser un estudiante o aprendiz de alguien. Y Jesús llama a sus discípulos para que respondan con una fe en Él sin dobleces para todas las cosas. En este contexto, el discipulado significa aprender a vivir una vida igual que la que hubiera vivido el Señor. Nuestra necesidad de transformación y desarrollo del carácter encuentra la respuesta perfecta. No escogemos ni elegimos qué cosas vamos a confiarle a Jesús. A través de Jesús, su muerte y resurrección, recibimos vida de lo alto y el perdón de los pecados. Pero la misma confianza en Jesús que nos trae perdón también nos lleva a recibirlo como Señor. Y por lo tanto, como nuestro constante Maestro, nos transformamos en personas habitadas por Dios, que son estudiantes de Jesús, aprendiendo amorosamente todo lo que Él enseña y formando incontables sociedades de amor, verdad y poder, que constantemente hacen resplandecer la luz de Cristo en medio de las tinieblas de este mundo. Por lo tanto, el discipulado o el ser aprendices de Jesús es la vida del reino. En la vida del reino es la forma básica de la presencia de Dios con su pueblo en los evangelios. Una entidad histórica distintiva, la Iglesia de Cristo. Emerge de esta relación respaldada sobrenaturalmente la tarea del pueblo de Dios en ser aprendices de Él, aprender a vivir en el reino como si Él viviera nuestras vidas y atraer a otros para que sean sus aprendices. Sin embargo, esto no es un asunto fácil, lo comprendemos, ni es simple. En lugar de esto, es una guerra constante. El término iglesias militantes, la unión de los creyentes en la tierra, no es una broma. La presencia y evolución del reino de Dios sobre la tierra es la enseñanza más radical de una humanidad arrogante y alejada de Dios puede enfrentar. Por lo tanto, aunque ser aprendices de Jesús es la forma básica de la presencia de Dios con nosotros, su lado difícil es la guerra constante con el mundo, la carne y el diablo. Ver 1 Juan 2:16, Gálatas 5:16-17, 1 Pedro 5:8. Esta es la parte esencial de la formación espiritual, tanto en los evangelios como después, 1 Juan 2:15. Va mano a mano con el discipulado. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, Santiago 4:4. La batalla entre lo que es de origen humano y lo que viene del cielo
que está completamente explicada en los evangelios, ya era un conflicto antiguo. Mateos 21-25. Tristemente vemos que las instituciones religiosas con frecuencia están del lado humano más que del origen divino. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lucas 13:34. Jeremías 35:14-15. Y desde que Jesús habló estas palabras, la religión ha encabezado la muerte de muchos que fueron enviados de Dios. Pero esto no es algo que aprendemos como aprendices de Jesucristo. Extender el pueblo de Dios para que incluya a toda la humanidad fue doloroso y profundo, porque significó que ninguna forma cultural era final, ni aun una religiosa. Qué sorprendentes son las palabras. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateos 8:11-12. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas que del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Mateos 21:43. Estas palabras no son habladas únicamente a los judíos, sino que se explica a cualquier grupo cultural que se ubique en medio de los seres humanos, por encima de la presencia activa del reino de Dios y la persona de Jesús. Reacción humana. Debido al lugar destacado de la crucifixión en la historia del Evangelio y la amarga batalla que llevó hasta eso, con frecuencia la amplia aceptación de Jesús por el pueblo de Israel se pasa por alto. Sin duda, desde el punto de vista humano, fue precisamente la apabullante popularidad de Jesús la que lo llevó a entrar en conflicto con las autoridades y concluyó con su muerte. El tiempo estaba maduro para su venida y había muchos en medio del pueblo de Dios que lo reconocían como el Mesías, el Salvador del mundo, aunque no comprendieran completamente qué significaba. Lo más importante fue que la enseñanza de Jesús quedó efectivamente asentada en un documento público para el mundo entero. Él fue levantado y todas clases y tipos de pueblos fueron atraídos hacia él. Ver Juan 12:32. Y aún sucede, se formó un grupo adecuado de aprendices que luego fueron transformados y moldeados por la venida del Espíritu Santo sobre ellos, como tiempos después de que Jesús ascendiera a los cielos. Es en una fuerza que se autoduplicaba para revolucionar al mundo hasta el fin del mundo. Mateos 28:20. Estas personas comunes que no tenían ningún reino terrenal, sino poder divino, se transformaron en testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Hechos 1:10, 11, 18. Bendiciones y beneficios para nuestra formación espiritual. Finalmente, llega a quedar absolutamente claro de qué se trata la transformación y la formación espiritual. Los discípulos deben enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateos 28:20. La
obediencia significa llevar a nuestra persona interior a una condición tal de transformación que los hechos de Cristo surjan naturalmente en consecuencia. No es concentrarse en las acciones de sí mismas, porque ese cambio lleva el legalismo nocivo, y seguramente de eso ya hemos tenido suficiente. En lugar de eso, la formación espiritual cristiana se enfoca en llevar a ser un buen árbol, con la total seguridad de que no es buen árbol el que da malos frutos. Lucas 6:43. El resultado final de un proceso así es una obediencia natural y automática a Cristo y su camino. En otras palabras, la formación espiritual es parecerse a Cristo, de adentro hacia afuera. En realidad, es crear la comunidad que incluyen a todos, la que genuinamente nos une y entreteje a todos juntos en uno solo. Es la sanidad y santidad por la cual, por naturaleza, el corazón humano anhela que se despliega en medio del pueblo de Dios a través de los frutos y los dones del Espíritu. Como embajadores de Cristo capacitados y llenos de poder, vivimos aquí ahora como irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis nosotros como luminares en el mundo. 2 Corintios 5:20, Filipenses 2:15. Límites y limitaciones para nuestra formación. Las limitaciones básicas de esta formación de Dios con nosotros tienen dos aspectos. El primero, las condiciones sociales forjaron las expectativas de una manera que impidió a muchas personas poder recibir a Jesús como el Mesías. En la mente de la mayoría, el Mesías traería un tipo de reforma política radical y una restauración de la identidad nacional que era directamente incompatibles con las realidades del reino de Dios y las principales enseñanzas de Jesús. Esto impidió una comprensión correcta y la recepción de un reino y transformó la presencia personal de Jesús, aunque era extremadamente poderosa y convincente, también en confusa y enigmática aún para los seguidores más cercanos. Ni la conducta de Jesús ni su enseñanza se podían comprender dentro de las proposiciones culturales de la época en que vivió. Y pisar fuera de esas presuposiciones era casi imposible aún para los oyentes mejor intencionados. Se necesitaba una intervención mayor. Jesús, por supuesto, entendió todo esto y proveyó para el desarrollo de una correcta comprensión a medida que la resurrección, Pentecostés y la historia de la Iglesia se van desplegando en el libro de Hechos y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. La segunda limitación es el hecho de que porque el Espíritu no había sido dada todavía. Juan 7:39, énfasis añadido, la muerte y partida de Jesús y la venida del Espíritu sobre los discípulos fue en realidad una liberación para Cristo de las limitaciones autoimpuestas a la divina presencia en la vida individual de un maestro y sanador judío. Filipenses 2:5-8. Con esta liberación la persona de Cristo quedó libre para moverse con la palabra del Evangelio del Reino y a través de la vida interior de los discípulos y a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo, Hechos 6:7, 19:20, 2 Timoteos 2:9, Juan 14:15, 26, Colosenses 3:16. Pero los evangelios no muestran la manera final perfecta y acabada
en la Dios, acabada en la Dios habitará en su pueblo, así como Hechos, las cartas y Apocalipsis lo revelan vividamente. La obra de la historia aún no se ha completado. Informaciones e instrucciones para nuestra formación espiritual. ¿Qué podemos aprender de esta etapa de Dios con nosotros? En primer lugar, que el mundo físico incluye el cuerpo humano, es hermoso, poderoso, santo y santo bajo el gobierno de Dios. El mundo físico es el lugar de habitación de la vida espiritual y de Dios mismo cuando se encarnó en Jesucristo. El mundo físico comunica la presencia de Dios con nosotros de muchas maneras, pero sobre todo es el lugar donde aprendemos a vivir en unión con el reino de Dios. Lo buscamos y lo encontramos primeramente en el mismo Jesús, pero luego en cada detalle de la vida común. Mateo 6:33. El carácter de Jesús desciende a nuestro cuerpo a medida que progresamos en la formación espiritual y Él. Es decir, nuestro cuerpo se transforma en el portador y el lugar donde se demuestra el fruto del Espíritu. En segundo lugar, la venida de Dios en la persona de Jesucristo desde el bebé al carpintero, a la cruz y la resurrección fue totalmente inesperado e incomprensible para las formas de pensamiento humano. Esto nos recuerda que Dios jamás pudo ser avasallado o domesticado. De hecho, necesitamos inmediatamente sospechar de propuestas y acuerdos que tengan un sentido humano perfecto. En la historia del hombre y en las vidas individuales, Dios siempre entra en momentos y formas inesperadas, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, Isaías 55:8. La revelación de los pensamientos y caminos de Dios en la persona del carpintero nazareno, que se volvió rabino, estableció para todas las épocas los límites de sus pensamientos y formas, pero aún falta mucho por hacer antes de que su pueblo pueda entrar completamente en esta revelación. Finalmente, nuestro discipulado es la encarnación en todo momento, no solo en los momentos religiosos. La esperanza interior a Cristo no incluye simplemente nuestros rituales religiosos y carácter moral. Estos son fundamentales, sin duda, pero la verdadera semejanza interior con Cristo hace de cada acto de familia, negocios y comunidad un momento para aprender cómo vivir nuestra vida tal como Jesús la viviría. Recuerde, salvo por los pocos últimos años, la vida de Jesús estuvo en contextos domésticos muy parecidos a los nuestros. Bajo su tutela aprendemos cómo hacer amigos celestiales, manejando a Mammon bajo el gobierno de Dios. El ser fieles en lo muy poco nos entrena para ser fieles en lo mucho, en las verdaderas riquezas que Dios posee y que pondrá a nuestro cargo cuando sepa que estemos listos. Lucas 16:9-12. En el principio fuimos puestos en un jardín y estábamos bajo el poder de Dios para cuidarlo. Nuestro jardín actual puede tomar muchas formas que debemos ser responsables en el lugar donde estemos por lo que Dios ha hecho. Somos privilegiados por trabajar bajo la dirección y el poder divino en todo lo que hacemos. Colosenses 3:17. Ahora te pregunto, ¿podría eso ser nuestro destino eterno también? Que la paz de Dios esté con ustedes, preparando el camino para recibir a nuestro Rey de Reyes. Amén
Amén. Amén.